viene. Viene, se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene. Ricardo Mancel es nuestro reporter directamente desde Centroamérica. Él nos va a estar pasando informes sobre esa región tan querida por todos nosotros. Bueno, en este primer informe, es decir, quiero hablar de lo que dejó los derechos humanos en el sismo, tanto del 7 como del 19 de septiembre. ¿A qué me refiero con esto? Las consecuencias de estos terremotos. A ver, te paso más o menos a enumerar. Hubo 16.136 escuelas dañadas. Del total de esos, 400 con destrucción total, ¿no? Que hay que reconstruirlas nuevamente. Eso afectó a 475.000 alumnos, que la gran mayoría todavía sigue sin concurrir a sus escuelas. Para la reparación de estas entidades de educación se requieren 4.000 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué te tiro esta cifra? Al final, ahora te quiero aclarar otras cosas, ¿no? Hubo 18 edificios públicos dañados, de los cuales eran 6 de propiedad del Estado y los demás alquilados. Acá el sistema de construcción no está controlado ni lo verifica el Estado. Es decir, ahora, después de esta catástrofe, se pudo comprobar que el 71% de estos edificios no contaban con las normas técnicas que correspondían. Y en el otro 36% ni siquiera las normas básicas o mínimas. A consecuencia de esto ha arrojado 5.800 viviendas dañadas, de las cuales 2.200, 2.300 tienen daño total. Eso significa que ha dejado a 250.000 habitantes sin sus respectivas viviendas. Bueno, de los 44 edificios que se han caído, solamente 9 tienen, que vendría a ser el 20%, es decir, tienen denuncias por homicidios culposos, que hasta la fecha no hay nadie que esté detenido o procesado, ¿no? Solamente son puras investigaciones, de las cuales nadie se hace cargo. De los 250.000 que quedaron en la calle, es decir, reciben una tarjeta para poder cobrar, y en esas tarjetas más o menos le han estado depositando para que puedan reconstruir, es decir, en forma total o parcial, de 30.000 a 130.000 pesos. Ese es el apoyo total que le van a dar a la gente. Las otras personas, es decir, que se ha destruido el edificio y demás, en los cuales no consta y no tienen seguro de sismo, es decir, se quedan en la calle. La gente joven, bueno, quizás pueda llegar a tener derecho a crédito. La gente jubilada, que vivía y que durante años ha ahorrado, es decir, y ha podido prepararse para tener una vejez digna, hoy se encuentran totalmente en la calle y sin ningún tipo de apoyo del Estado, ¿no? Es un Estado totalmente ausente, por lo que estábamos viendo, es decir, en otro de los índices, ¿no?, de los educacionales, a lo que me refiero de Estado ausente, consideremos que tenemos el 11% de analfabetismo. Eso significa que son alrededor de 14 millones. Es decir, sobre una población de 130 millones de habitantes, tenemos 14.300.000 habitantes analfabetos. Si lo comparamos con lo que es la Argentina o Buenos Aires, es decir, estamos Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y primer y segundo o tercer cordón de Buenos Aires es la población, ¿no es cierto? Más o menos para que tengamos idea de la cantidad de gente analfabeta
que lamentablemente hay en el país. A todo esto, es decir, le tenemos que agregar, ¿no? Es decir, que los diputados y senadores han donado, es decir, algunos un día de trabajo, otros 20% de su sueldo. Con todo esto que calculan y estiman, van a juntar, es decir, un fondo para un fideicomiso entre 50 y 80 millones de pesos. Muy bien, si lo vemos por ese lado, muy loable. Pero por el otro lado ya se han, es decir, para el presupuesto del año 2018, es decir, se han aumentado las dietas o los sueldos, es decir, por un monto de 478 millones de pesos. Es decir, que esos 80 millones que habían donado, es decir, lo han recuperado ya con creces, es decir, para la temporada, es decir, el presupuesto del año 2018. ¿Por qué quería hacer hincapié en los 4.000 millones de pesos que hablé anteriormente de la reconstrucción de las escuelas? Es decir, Peña Nieto en este presupuesto 2018, lo ha incrementado, es decir, para cuestión de imagen, un presupuesto de 60.000 millones de pesos. 60.000 millones de pesos, que si lo traducimos en dólares serían unos 3.000 millones de dólares. Pero vamos a sacarlo con la cifra de 60.000 millones de pesos. Y habíamos dicho que 4.000 millones eran lo que se necesitaba para la reconstrucción de las casas, de las escuelas. Y para tomar otra cifra más, tenemos los 42.000 millones de pesos que cuesta la reconstrucción total de los sismos del 7 y el 19 de septiembre, que dejó casi unos 500 muertos. Bueno, es decir, acá es donde hay que entrar en profundidad con lo que es, con todos estos números, con lo que es derechos humanos. Es decir, cuando tiene que estar, o está escrito, pero no está respaldado, es decir, en la Constitución, que tienen que garantizarte vivienda, salud, trabajo, es decir, y sobre todo bienestar, es decir, porque a esto no nos tenemos que olvidar que el 60% de la población, es decir, trabaja en forma independiente con negocios ambulantes, es decir, es el 60% de la economía, ¿no? Entonces, es decir, a esa gente, ¿cómo se la ha vulnerado? Es decir, usando todo esto de los sismos y todo lo que se ha recaudado y todos los presupuestos en forma, es decir, política, partidaria, porque tampoco nos tenemos que olvidar de que en el año que viene, en el 2018, es decir, son las elecciones presidenciales y por eso que están todos juntando, es decir, plata para sus cajas. Es decir, acá de derechos humanos, es decir, no podemos hablarlo nunca, por más que el secretario de Relaciones Exteriores y el mismo propio el presidente se desgarran las vestiduras, es decir, hablando de Cuba y de Venezuela en cuanto a derechos humanos. Es decir, esta forma interna de concebir estas políticas neoliberales, es decir, abren una brecha que es impresionante. Del tema de inseguridad y demás, vamos a hablarlo en otro informe que da para muchísimo tema. Muchas gracias. Bien, seguimos en Se Viene y como pasa en este programa que constantemente se viene, no sabemos que se viene, pero que se viene. Y ahora se viene Daniel Schnittmann. Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en el aire, esto es La Voz y la Opinión, soy Daniel Schnittmann. Después de 11 años haciendo periodismo judeo-argentino independiente, desde 1995, y dejamos en el 2006 por algunos problemitas que teníamos, que estaban un poco, o mejor dicho, que tenían que ver con las denuncias que estábamos haciendo en nuestro programa. מסתכל בשעון ומבלבל בעיניו, משרד בצפון, ארצידלי בעם יועץ,
אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, אוכל סמסם. תביא לנו קפה. Denuncias que hablaban y siguen hablando hasta el día de hoy, como si no hubieran pasado los días, de lo que hay que descubrir de los encubrimientos. Estamos hablando de los atentados terribles que pasó en nuestro país, la República Argentina, en la década del 90. En el 92, el atentado a la Embajada de Israel. En el 94, el atentado a la Mutual Judía AMIA, que tienen que ver, por supuesto, y lo vamos a ver en determinados momentos de estos programas, de estos segmentos, también con el atentado o la explosión de Río Tercero, con otros temas que pasaban en un avión en Panamá. Para eso vamos a hablar en un ratito con quien es, a mi gusto, el investigador más serio de todos los atentados ocurridos en Argentina, el escritor y periodista Juan Salinas. Mientras tanto les digo una frase que siempre me hace darles una idea, y me deja darles una idea de qué se trata este segmento. Pinta tu aldea, decía Tolstoy, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás al mundo. Esta es la pequeña aldea judía, o una aldea de la diáspora judía, donde no representamos a ninguna comunidad en especial, ni representamos a ninguna parte del judaísmo oficial. No representamos a la Daya, no representamos a la AMIA, no hablamos en nombre de nadie, es nuestra sola voz, que seguramente es la voz de más de uno de ustedes que está viendo este programa, quizás por primera vez, o quizás recordando los programas anteriores. Así que nosotros vamos a ir a fondo buscando siempre la verdad, descubrir lo que está encubierto. Y lo hacemos de todo corazón y de todo orgullo. Aquí tengo, si me permiten, les voy a mostrar. Yo no soy un hombre religioso en el sentido literal de la palabra, pero claro, cuando llegan las tradiciones judías, me siento judío. Todos los días me siento dentro de lo que es la ética judía, que es mucho más que una religión, sino que es una ética. Este es un talit. Lo solemos besar los judíos, como es besar nuestra tradición, nuestros recuerdos, recordando nuestros ancestros. Mis abuelos, que eran de los gauchos judíos de la inmigración, que bajaron de los barcos, claro, que vinieron de los barcos, la inmigración en la provincia de Entre Ríos, mi abuelo, mi Zeide, usaba este talit. Esto es un shal, una especie de shal, modernoso, por supuesto, que lo pueden ver muy bonito, colorido, con esas casuchas tipo aldeas que hacen ver o recordar o imaginar a una parte de Jerusalén antigua, inclusive. Hermosa, precioso, ¿no es cierto? Este shal, ¿qué es lo que solemos colocarnos sobre nuestros cuerpos cuando vamos a la sinagoga? Porque según cuenta la Torá, nuestra Biblia, cuando Moisés nos sacó de Egipto a los judíos, nos entregó las tablas de la ley, ¿no es cierto? Y también nos dijo que nos pongamos algo sobre nuestros cuerpos para recordar, inclusive lo dice más de color azul, no tan aturquesado como se ve aquí estos colores, ¿no? Que llevemos algo sobre nuestros cuerpos cuando nos acordemos de él, y nos acordaremos también de todos los 10 mandamientos, que buena falta nos hace a todos los seres humanos, ¿no? Muchos nos olvidamos de los 10 mandamientos, o recordamos alguno cuando nos conviene. Lo voy a guardar. Ustedes habrán visto que algunos ortodoxos tienen estos talitim o estos talim, estos shals de otros colores más oscuros, pero eso es de acuerdo al grado de observancia que se tiene, o al grado de, también al lugar de donde uno ha inmigrado, sus ancestros, ashkenazíes, sefaradíes, también de acuerdo a si sos reformista, conservador, ortodoxo, bueno, hay de colores negros, menos negros, bueno, fue cambiando de acuerdo a los tiempos. En nombre de esos gauchos judíos que les decía, yo hago desde 1995 La Voz y la Opinión. En nombre de esa gesta colonizadora, en el buen sentido de la palabra, de hacer de todo un campo árido, hacer un vergel, poder sembrar, poder cosechar, poder vivir de eso, hacer colonias, luego pueblos,
con sus centros comunitarios, con su sinagoga, bueno, con todo lo que han hecho todas las comunidades que han engrandecido este país. Y a ellos me debo, a mis abuelos, a mis padres, a mi familia y a toda persona de buena voluntad. Y de eso vamos a hablar seguramente en varios segmentos de este programa, porque vamos a ver cómo fue decayendo esos 10 mandamientos de que hablaba, y esa parte honesta de fomentar el cooperativismo, de la solidaridad, fue decayendo después porque los seres humanos del judaísmo oficial, especialmente los personajes que manejaron el judaísmo oficial, lo fueron denigrando. Hoy, para hablar específicamente del tema de los atentados en la República Argentina, ya está con nosotros, aquí al lado, Juan Salinas, el mejor, sin ninguna duda, el mejor investigador, escritor de varios libros, de los atentados a la Embajada de Israel, del atentado a la AMIA y de todo lo que pasaba en la época menemista que seguimos sufriendo al día de hoy, como si no hubieran pasado 23 años o 25 años de aquellos atentados. Quiero pedir perdón por este lamentable episodio y comprometerme a redoblar los esfuerzos para esclarecer este nuevo ataque. Lo que la gente quiere saber es quién puso la bomba en la AMIA y por qué. Bueno, muy bien. Hola Juan, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Recuerdo como si fuera ayer, y bueno, ojalá hubiera sido ayer, era el año 2002, por ahí, Juan Salinas venía a nuestro programa de televisión y ya estaba mostrando, por supuesto, su libro, El atentado, ¿no? A mí el atentado. El primero. El primero de todo, que salió ¿en qué año, Juan? 1997, salió justo en vísperas del tercer aniversario y tengo para mí que influyó en la silbatina que recibió Rubén Beraja en el acto. Exactamente. Porque el día anterior estuve en el programa de Mariano Grondona, que era entonces el que tenía más audiencia. O sea, el día anterior, la noche anterior, había estado ahí y me había venido a Estados Unidos, rápido, donde había estado parando en Estados Unidos. Ahí es cuando salió el libro. Yo lo quería promocionar, pero me fui primero antes de que saliera el libro. Me llevó un libro a la casa de Jorge Tayana, en la cual estaba, y luego tuve que venir precipitadamente porque la editorial había conseguido este programa. Y cuando llego al programa me encuentro al doctor Grondona y a Beraja, que estaban evidentemente confabulados para echarle la culpa a un fantasmagórico extremismo musulmán. Y yo en un momento dado creí que me moría del corazón, de la rabia, porque que me daba un patatús, porque se acabó el programa, ¿no? Ahora, vos ya estabas investigando el atentado. Y yo ya había escrito un libro. Por eso, claro, sí. Y lo habías investigado y contratado por la AMIA, ¿no? Lo había investigado, contratado por la AMIA. ¿Quién te contrató? ¿Beraja? ¿La DAIA o la AMIA? Primero fue Pedro Brieger, que logró un contrato con el presidente Krumnikov de la AMIA, Alberto Krumnikov. Pero eso, al mes y medio de esto, fue disuelto porque Beraja lo llamó a Krumnikov, fueron a Israel y a la vuelta de Israel decidieron disolver el grupo de investigación que se había conformado, que éramos Hernán López Echagüe, el jefe de documentación del CELS, Daniel Frontalini, y 4 estudiantes muy avanzados del último curso de TEA, cuyo profesor era Brieger. ¿Había dinero para esa contratación? Porque te habrán contratado a todos ustedes para Sí, trabajar. sí, Pedro había negociado muy bien.
¿Pedro qué era? Brigger. Sí, pero era jefe de prensa de AMIA, algo de AMIA no. Pedro llegó a Krusnikov porque tenía una buena relación con la secretaria de Krusnikov. Ah, entiendo. Eso es todo. Eso es todo. Y entonces llegó a Krusnikov y Krusnikov estaba como Adán el Día de la Madre, porque esto sería en septiembre, octubre del 94, Sí. y era evidente para Krusnikov que la investigación, lejos de progresar, iba para atrás. Claro. Se estaba tapando lo poco que se había descubierto los primeros días. Acá lo que hay que recordar, perdóname, al televidente, es que ya en agosto del 94, o sea, a los pocos días después del atentado, viajaron a Estados Unidos Rubén Beraja y Alfredo Neuburger, que era el director ejecutivo, a recibir informes del FBI, que ya venían manejando el tema de que tenía que ser Irán el culpable. De la CIA también. Y ¿no? la CIA, claro. Sí, pero en sí. realidad la causa habla del FBI en ese entonces, que es el que manejaba las órdenes que venían desde Fíjate Israel que también. cuando se produce el atentado estaba Carlos Rukauf, que era el vicepresidente. Vicepresidente, tenés razón. Y estaba en Estados Unidos, que nadie sabe a qué había ido a Estados Unidos, y a las horas nomás, a las pocas horas, 2 horas o 3 horas, él en una comunicación de Estados Unidos le echa la culpa a Irán. Directamente. Porque los norteamericanos le dicen que es Irán, o sea, la gente del Consejo Nacional de Seguridad, de la CIA. O sea, bueno, pero después lo que se va a ver, no quiero adelantar la pelota más porque si no la gente se espanta, ¿no? Sí. Pero en realidad los servicios de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Israel, sabían que el atentado se iba a producir. Esto es terrible. Porque A mí me lo dice Néstor Kirchner. Se lo ve muy compungido. ¿Cómo no vamos a estar compungidos si esto, es decir, el atentado fue una cosa, pero tan grave, gravísimo como fue el atentado, fue lo que nos tocó vivir durante todo este tiempo. Tratar de borrar la verdad, buscar la impunidad de las corporaciones, todos sabemos, entonces reconstruir la verdad es bastante difícil. Pero yo tengo los dos pies en un lado, no me van a hacer retroceder. Antes de un atentado ya se estaba preparando la impunidad, es una tarea muy difícil, antes que estaba preparando. En el aniversario, en el acto, Néstor Kirchner me dice a mí, el encubrimiento comenzó antes que el atentado. lo dijo en un acto, cuando Exacto. salía de un acto de Me lo dice a mí la saliendo calle de- Pasteur. Tal cual. Tal cual. Y la que más sabe de eso es Cristina, que Claro. estuvo en la comisión bicameral de seguimiento de las investigaciones de ambos atestados, estuvo todo el tiempo. Primero estuvo como senadora y después como diputada. O sea, vamos de vuelta, volvemos a cero. Se sabía que iba a haber un atentado y se sabía que iba a suceder hasta el día y todo. En el mejor de los casos se dejó cometer. Se dejó cometer. ¿Y cuál es tu hipótesis de por qué se dejó cometer? Bueno, Después de tanto tiempo que ya... son hipótesis. Sí. Entonces ahí yo creo que a partir del atentado de Lockerbie en 1988, diciembre, que es el derribo de un avión de Panam, lo cual derivó en la quiebra de esta aerolínea, ¿no? En el pueblito escocés. Sí, sobre una aldea escocesa, Lockerbie. Ese fue un atentado que tenía una motivación aparente bastante evidente y una motivación oculta. Tenía dos, pero la primera, la que era aparente y evidente, puede haber sido cierta también. O sea, quiero decir, hay dos objetivos. Y esto lo bueno que tiene es que cuando uno empieza a investigar para un lado, si los que quieren que no se descubra largan alguna pista para ir para el otro lado, Sí. y cuando uno está por arribar a alguna conclusión por este lado, se larga alguna pista para ir para el otro Los lado. famosos encubrimientos. Y esto hace que los investigadores discutan entre ellos, se empioja, se embarra la cancha. Sí. Esto en el caso de la AMIA fue clarísimo, entre otras cosas, porque durante años los investigadores nos las pasamos discutiendo dónde estaba la bomba, y en realidad había dos bombas, una afuera y otra adentro. Una que explotó adentro de la línea de edificación y otra que explotó afuera. Sí, hay versiones que dicen que una bomba estaba dentro de ese volquete de inclusive allegados al expresidente Menem, la familia Haddad de la empresa Santa Rita, que justamente se dedicaba a hacer
demoliciones de edificios y había comprado a Monal, un montón de cosas. Había comprado 10 toneladas. 10 toneladas de Monal, claro. Y no lo pudo justificar. Y esto está en la causa, ¿eh? Sí, está en la causa. Inclusive al televidente les puedo decir, lo pueden googlear, pongan factura comprada por los Sadat para explotar la AMIA. Sí, además lo habían comprado del Beni Serris, una empresa de Olavarría. Y tuvieron una enorme cobertura los Sadat. O sea, hasta tal punto que nunca fueron declarados, o sea, ni siquiera fueron llamados a declarar. Fueron indagados un ratito, me parece. 10 minutos. Entraron al Departamento de Protección. Su captura fue pedida por 7 fiscales, no por 2. Por 7 fiscales. O sea, los fiscales Mullen y Barbaquia, al pedir su captura, estaban tan asustados de lo que habían descubierto que pidieron el apoyo de todos los fiscales que se encontraban en el Palacio de Tribunales, porque todavía la Justicia Federal no se había mudado a Comodoro Pi. Sí. Y fueron detenidos y llevados al Departamento de Protección al Orden Constitucional, lo que antes era Coordinación Federal, la Superintendencia de Seguridad, volviendo en la calle Moreno 1417. Entraron los Sadat, entraron diciendo: somos católicos, no somos musulmanes. Y los metieron en la misma habitación donde estaba Carlos Tejeldín. Y Tejeldín dice que llegaron y dijeron: de acá nos vamos rápido porque nosotros somos amigos del poder, tenemos amigos en la Casa de Gobierno. Y efectivamente, esto era un fin de semana, lo llamaron al juez Galeano a la Casa Rosada, lo llamó Rucauf, lo recibió con el nuevo jefe de la Policía Federal, porque el atentado de la AMIA había hecho que a los 3 días el presidente Menem removiera toda la cúpula de la Federal, y el nuevo jefe era el comisario Petracci, Jorge Adrián Petracci. Y bueno, y lo recibieron, pasaron una reunión, estaba también el subsecretario de Seguridad, que era, ¿cómo se llama? Bueno, y Hugo Franco. Y en un momento apareció Menem en la reunión. Y ahí lo que se discutió fue que había aparecido un iraní en Venezuela, aportado por la CIA. El famoso testigo C. Sí, no. Otro. Antes, Manucher Motamer. Motamer, el testigo. Motamer, que decía que él sabía quién había puesto la bomba, y que entonces fueron para allá. Menem puso el Tango 01, les dio el avión presidencial, y ahí se subieron. El juez llevó consigo a los fiscales. Tiempo después, hablando con el fiscal Barbaquia, me dijo, porque, y Galeano, sin decir nada, entre gallos y medianoche, firmó la salida, lo dejó en libertad a los Sadat, los dejó fuera de todo. Volviendo al tema de la bomba, perdón, se dice... Con un papel. No te olvides de los materiales que se usaban para la refacción de la AMIA en ese entonces, ¿no? Que había gente, operarios, algunos dicen que podían ser policías, disfrazados de operarios que también entraban materiales. Yo creo que no había, que eran obreros bolivianos y muchos murieron. Lo que sí, hay una hipótesis que la censorista, pero no terminamos con lo otro. Bueno, ahí es un tema muy largo y no tenemos tanto tiempo, claro. Te vamos a invitar. La censorista Luisa Mietnik dijo que ella vio cómo se bajaban bolsas aparentemente de cal, o sea, material blanco, con bolsas blancas, se disponían sobre la acera, sobre la vereda para meterlas adentro, y que ella había visto eso, cómo se bajaban de una camioneta Fiorino unos pocos minutos antes de la explosión. De toda la gente que vos estás hablando, los fiscales, el juez Galeano, también hay que decirle a la teleaudiencia, por si no lo sabe, hay un juicio de encubrimiento que los grandes medios no muestran. En absoluto. Es un juicio secreto. Secreto, pero que seguramente para principios del año 2018, según tengo entendido, ya va a estar casi culminado. Esta semana comenzaron... Sí, pero no se puede ser optimista con los... Digamos que déjame ser un poco optimista porque ya van muchos años y yo pienso que algún cabeza de turco, como se dice normalmente, va a caer. El juez Galeano va a caer. Corach no está ni nombrado en estos temas y fue uno de los principales autores intelectuales, ¿no?, dentro del tema. Ahora, Mullen, Barbachi, Alfino Palacios y el expresidente de Daia, que hasta hoy sigue siendo el líder de la comunidad judía en su parte, en lo que corresponde a la representación política, Veraja, claro. Sí, bueno, pero además está quien era presidente entonces, Carlos Menem, y su jefe y su subjefe de los servicios de inteligencia, que son Hugo Anzorregui y el vicealmirante Anchesa. Y con todo eso, ustedes
hay que decirle a los oyentes, a los televidentes, ustedes imagínense, en cualquier otro país donde un expresidente, el jefe de los servicios secretos, el segundo jefe, el juez de la causa más importante penal de la historia argentina, los dos fiscales, etcétera, 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 están siendo juzgados por desviar las investigaciones a una pista falsa, es decir, por proteger a los asesinos. Y a eso agregarle al líder de lo que serían las víctimas. De la colectividad judía. Claro. Y esto no sale en ningún diario. Claro. Bueno, un poquito en página a veces sale, ¿no? No, porque la gente habla de oído y no lee los libros, como decíamos, lean el libro de Salinas. Imagínense otro país. Lean el libro de Levinas o hasta el de la Nata mismo, que por supuesto ahora se corrieron de lugar, pero son ellos mismos que más o menos dentro de todo están hablando de que todo es una fantasía, todo mentira, que no hubo coche bomba, que no hubo suicida, que Nisman fue un corrupto que se la pasó viajando en lugar de ayudar a los familiares de las víctimas y todo lo que sabemos, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar, este es un tema muy largo, quizás sea muy sintético lo que estamos expresando, pero es lo que intentaremos ir develando despacito, descubriendo lo que les decía antes, los encubrimientos. Juan Salinas es una persona muy importante, lean los libros, lean pájarorrojos.com.ar, por supuesto. Me parece que el mejor libro ahora, pues si quieren empezar, es el caso Nisman, Secretos Inconfesables, donde entre otras cosas, entre otros secretos inconfesables, vamos a empezar por el principio, que es el atentado a la Embajada de Israel. Yo creo que es quizás sea el mejor y el más largo capítulo del libro, porque creo que leyendo lo que ocurrió, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Gracias, Juan Salinas. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y seguimos descubriendo lo encubierto, siempre por la verdad. Esto fue La Voz y la Opinión de hoy. Gracias. Bueno, y esto fue todo por hoy. Todo lo bueno en algún momento termina, y esto también. Así que lo que esperamos es que les haya gustado el programa y que el sábado próximo, nuevamente a las 20, nos sintonicen acá por la televisión sindical. Buenas noches. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.